Y acá. Ya, ahí estábamos, ¿no? Esto ya está grabando. A ver, bueno, voy a sacar esto por si acaso. Voy a mover un poco el compu. Ahí. Ok. Bueno, la idea es que se vea eso de acá. Ahí. Entonces, vamos rápidamente. Entonces, ejemplo. Entonces vamos a calcular el área de una superficie de revolución o determinada por igual raíz de x con x, vamos a decir entre 0 y 4, en lo típico, y el eje x. Bueno, entonces, si es área de revolución y tenemos la función, no necesitamos pasarla seguramente a coordenadas paramétricas, así que a ecuaciones paramétricas. Así que vamos a calcular entonces la función, como necesitamos la longitud de arco, su derivada, ¿sí? Calculamos la longitud de arco y hacemos el producto con la misma función. ¿Para qué? Para tener el área. ¿Mm? Ya se está poniendo lento ya. Entonces, bueno, si recuerdan, por longitud, que necesitamos la función, bueno, le puse f de x, ya estaba ahí, y necesitamos f' de x, para que después la podamos elevar al cuadrado, ¿cierto? Así que, bueno, la derivada de raíz de x sería, ustedes ya se la saben, un medio raíz de x. ¿Ya? Así que solamente para calcular el área de la superficie de revolución, vamos a tener 2pi por la integral entre la restricción 0 y 1, perdón, 0 y 4 decía ahí. ¿Ya? ¿De quién? De la función por la longitud dada por la expresión de x, que sería raíz de x, bueno, sería, no, eso no, vamos a seguir abajo. 2pi entre 0 y 4, la función raíz de x, por la raíz de 1, como hicimos de IA de x. Ya, por eso decía yo, puse f de x, pero después estoy va a ser el de IA de x. Más el de IA de x, un medio de raíz de x al cuadrado de x. Y ahí ustedes lo pueden calcular rápidamente, ¿cierto? No hay problema para eso, porque aquí va a tener el producto de raíces. Claro, bueno, aquí va a tener que separar, ¿cierto?
pues esta raíz está en producto con esta, así que se puede hacer algo ahí. Y este de aquí me queda una suma, pero me va a quedar una suma con un X en el denominador, porque va a quedar 1 más 1 partido por 4X, si es que aplico el cuadrado. Puedo hacer la suma y después hacer factor con X, ¿cierto? Pero de todas formas se puede hacer, ¿ya? Muy parecido al anterior. Ya, pero para no demorarnos ahí, porque ya es una parte, tiene que ver con el desarrollo, eso ya lo puede hacer usted ahí. Vamos a poner ahí, terminar. ¿Mm? Está pegando. Bajemos. Vamos a hablar ahora sobre lo que en el fondo lleva el cálculo diferencial al estudio de las multivariables, ¿ya? Que yo me lo salté un poquito en la clase anterior. Eh, que, bueno, vamos a decir el centro de masa. Se conoce como el momento o momentum. El momento de una fuerza, ¿ya? Bueno, podemos decir centro de masa y momento, ¿ya? También. ¿Qué pasa? Que haciendo una analogía algo bien simple, si ustedes tienen, por ejemplo, aquí una superficie de un sube y baja con un fulcro ahí al medio que le da la capacidad de esta rotación para subir y bajar. Y tenemos dos masas, una M1 y M2, en los extremos, podríamos decir, separadas desde del centro a una distancia D1 para M1 y una distancia D2 para M2. Podríamos decir que si están a la misma distancia, ambas masas sobre el sub y baja este es el fulcro, y entonces podríamos decir que están en equilibrio, ¿cierto? O sea, ¿cómo lo escribo eso en realidad? Que si M1 por la distancia 1 es igual a M2 por la distancia 2, entonces quiere decir que hay equilibrio en esa expresión, en ese dibujo. Ahora, si este dibujo lo pasásemos a una línea, una recta numérica, ¿no? Entonces podríamos decir que para acá, no sé, tenemos el infinito, negativo, ¿cierto? Infinito, positivo. Podríamos colocar el 0 donde está el fulcro, ¿no? Y decir que aquí está el punto x1, aquí está el punto x2. Por lo tanto, aquí está M1 y M2. ¿No? Entonces, en el punto x1, como está a la izquierda del 0, vamos a decir que la distancia, tenemos una distancia negativa, ¿no? Y a la derecha tenemos una distancia positiva. Para darle sentido al dibujo, me refiero, ¿cierto? O sea, tenemos que M1 en el punto X1 tenemos una distancia negativa y en M2, que está a la derecha, en el punto X2 tenemos una distancia positiva. Entonces, producto de la masa M, por
distancia D, que está dirigida desde un punto o brazo de esta figura, ¿cierto? Dirigida. Vamos a hacerlo como si fuese que nosotros queremos, por ejemplo, tenemos el fulcro acá, la superficie, y vamos a colocar aquí la masa, M. Y bueno, esta masa M recorre una distancia X. Entonces, ¿podrá ser que exista equilibrio acá? La masa M nosotros podemos colocarla en diversas posiciones, más cerca del fulcro y alejándonos de él, hasta que lleguemos hasta este extremo. Y cuando hacemos eso, lo que hacemos es que la distancia D esté dirigida desde un punto, que sería acá, o brazo, ¿cierto? De esto que se llama aquí, esto se llama la palanca. Entonces, aquí viene el concepto de momento. El momento de la masa de una que genera una, si se acelera una fuerza, va a ser la misma masa por el brazo que la sostiene, ¿cierto? Entonces, van a haber momentos, si yo coloco distintas masas, puedo colocar, no sé, otra masa aquí, otra acá, en la misma recta acá puedo colocar más masas, y todas van a estar en cierta posición. Entonces, aparte del momento, viene algo que se llama el momento total, que M mayúscula. ¿Y momento total de quién? De un sistema. ¿De quién? Sistema de N masas. Lo que yo les decía. Colocar varias masas. No sé, bueno, M1, M2, M3, M4, M5, M6, no sé. Entonces, si queremos calcular el momento de varias masas y encontrar el punto de equilibrio en un cuerpo, en un cuerpo, ¿ya? Tal vez no necesitemos ni la densidad del cuerpo, ni otros datos que sean muy específicos, sino tal vez solo nos importa encontrar datos generales. Entonces, vamos a decir que tenemos de n masas, llámense, no sé, M1, como pusimos M2, M3, hasta M sub n. Entonces, si van a haber n masas, van a estar ubicadas en puntos o en tantos puntos como n masas haya. O sea, va a haber un X1, un X2, un X3, un X4 y así sucesivamente. ¿Ya? Así que si la masa por la posición, la distancia, ¿cierto? Y la masa M por la posición X va a ser el momento, X llámese a la distancia del brazo, ¿cierto? Momento M. Entonces, luego, el M total va a ser la suma, la suma, ¿cierto?, de el X1 por el M1, más el X2 por el M2, más el X3 por el M3, y más así sucesivamente
podemos hacer la suma infinita. Así que si es infinita, entonces hacemos una sumatoria de igual 1 hasta n de los xy por las mi, ¿cierto? ¿Para qué? Para buscar qué cosa, el equilibrio. ¿Cuándo se llega al equilibrio? Un momento cero, ¿no? Entonces, ¿dónde está el equilibrio en una sumatoria de este tipo? ¿O dónde hay que poner el fulcro si queremos eh, que nuestros, ya sea nuestro cuerpo, nuestros datos, lo que tengamos que estemos analizando, estén en equilibrio o lograr lo que se llama el centro de masa, ¿ya? Entonces, si esta expresión corresponde a las coordenadas de equilibrio, o sea, se pueden encontrar, entonces las coordenadas de equilibrio van a ser el momento total partido por la sumatoria de todas las masas, ¿ya? O sea, esto va a ser, vamos a poner ahí la sumatoria, bueno, de igual 1 hasta n, ¿de quién? De todos los momentos, xy por mi, partido por la sumatoria de las masas, de igual 1 hasta n de mi. Y a esa expresión x, con esa rayita arriba, que parece como un promedio, ¿cierto? Voy a cambiar un poco el color. Entonces, a esto lo llamamos centro de masa. Ahora, ¿por qué es importante el centro de masa? Porque no es que yo lo esté viendo porque tiene que ver con la física. El centro de masa se ocupa en cualquier área de la ciencia. En la matemática, en geología, en ciencias médicas, sobre todo en probabilidades, ¿ya? Porque me ayuda a buscar cuando los datos están dispersos. Tenemos una función de distribución de probabilidad, por ejemplo, y los datos están dispersos, o hay densidad de datos, hay datos a veces, porque uno puede analizar datos y puede crear una función de distribución, pero a veces los datos se agrupan o se concentran en ciertos rangos en desmedro de otros rangos, o a veces están dispersos de una manera equilibrada, están distribuidos de una manera equilibrada. Entonces, en ambos casos podemos encontrar los centros de masa, y si encontramos los centros de masa, podemos encontrar valores medios, valores que nos indiquen tendencias, ¿entiendes? Bueno, de hecho, los computadores lo hacen solo, pero hay que saberlo. Entonces, esto va a ser centro de masa. Así que nuestro centro de masa va a ser momento total sobre masa total. Así que como son sumatorias, usted ya sabrá qué es lo que viene, ¿cierto? La integral. El centro de masa va a ser la integral entre A y B de x por rho de x. Y acá la masa va a ser la integral entre A y B de rho de x. Y llámese rho de x. Ya se pegó. Llámese rho de x a la densidad. ¿Ya? M es la masa, ¿cierto? Ya vamos a colocarlos todos. Y M mayúscula el momento total. ¿Ya? Eso se llama entonces centro de masa.
¿Habían visto ya el centro de masa? No nos suena, profe, al menos a mí no me suena. No. Pero en probabilidades, por ejemplo, función de probabilidad. Ah, sí, pues. Sí, en más de algún ejemplo tengo que haberlo visto. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, bueno, de la densidad, ¿cierto? Rho. Bueno, debía haberlo escrito así, pero ya lo dejé así, pues, así que no importa. Digamos que la densidad de un alambre en un... Densidad de un alambre en un punto X, X centímetros, ¿cierto? En un punto de distancia X centímetros. Vamos a ir distancia a X centímetros de uno de esos extremos. Ahora tenemos un trozo de alambre. Un trozo de alambre. Tenemos un punto X. Vamos a decir, por ejemplo, ahí, ¿ya? Un X centímetros a cierta distancia de uno de esos extremos. O sea, puede ser el extremo A o el extremo B. ¿Ya? Entonces, esa densidad del alambre está dada por eh, 3x cuadrado. Si es densidad, es gramos partido por centímetro cúbico, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, pregunta, o perrito, encontrar el centro de masa del alambre entre x igual 0 y x igual 10 centímetros. X igual 0, x igual 10. Ya. Este es fácil, ¿por cierto? Incluso vamos a hacerlo aquí abajito. Fácil porque el centro de masa tiene una fórmula. Y esa fórmula tiene una integral con los mismos límites. Porque si ustedes se recuerdan, es una división de integrales y ambos con los mismos límites. Entre A y B y entre A y B. Y dice de la densidad por X. Y abajito de la densidad solita. Entonces la densidad sola va a ser la masa y la densidad por X va a ser el momento. ¿Ya? Por X porque tratamos de simular, tratamos de hacer referencia a los puntos X o al punto X cualquiera que vamos a encontrar donde esté el centro de masa. Así que nos va a quedar integral entre 0 y 10, porque más encima nos están dando los entre dónde queremos encontrar ese punto, ese centro de masa, entre 0 y 10. Entonces, la del numerador es X por la función densidad. Y la del denominador es solo función densidad. Así que nos va a quedar la integral entre 0 y 10 de X por la función densidad que la tenemos. De X cuadrado de X. Y acá la integral entre 0 y 10 de 3X cuadrado, porque solo la función densidad. ¿Sí? Bueno, y ahí está fácil como para calcular, ¿cierto? No, incluso los límites entre 0 y 10, así que se evalúa solo uno.
Entonces le vamos a poner terminar. El centro de masa, ¿a qué distancia entrará? Entre 0 y 10 metros. Para un alambre de densidad 3x cuadrado, estará justo en el centro. ¿La están haciendo, no? ¿Cuál es la integral de... bueno, aquí multiplican 3x cuadrado por x. Aquí les va a quedar 3, integral entre 0 y 10, de x al cubo, ¿no? Y acá les va a quedar 3, integral entre 0 y 10, de x cuadrado. Entonces esto va a ser 3, la integral de x cubo, x a la cuarta cuartos. Y acá, x cubo tercios, entre 0 y 10, entre 0 y 10. Aquí va a quedar 3 por 10 a la cuarta partido en 4. Y acá 3 por 10 al cubo partido en 3. Por ahí no nos había cancelado. ¿Cuánto da, por favor? Se nota el tiro que no está en el centro, porque le va a quedar una división de algo grande. Creo por que me algo dio más, 75. más pequeño. Sí, debe quedar como a los 3 cuartos. De hecho, aquí está diciendo que va a quedar a los 3 cuartos. Pero este está elevado a 4 y este está elevado a 3. Entonces debe ser 7,5. $0,75 por 10. Profe, una consulta. 7,5. ¿Sí? Y si usted dice que, por ejemplo, ahí ya dice que va a quedar a los 3 cuartos, y esto es como un centro de masas, al medio, o sea, lo correcto es que quedase como al 50, ¿no? Como al medio, ¿no? Va a depender. Pues, Va a depender porque como la densidad Lo que pasa es que el alambre seguramente no tiene una densidad pareja. Entonces este alambre es más denso en ciertas partes de su longitud y en otras más débil. ¿Ah? Entonces probablemente va a ser un alambre que se va a cortar si tú lo dejas haciendo resistencia. No es parejo, ¿te fijas? Bueno, para eso sirven estas cosas, para como esto, y después esto se aplica cuando ustedes hacen probabilidades de la típica cuando hay que calcular de, no sé, pues de 20 o de 100 piezas que se producen, hay cierta probabilidad de que hay no sé, un 10% de probabilidad, o sea, y 10% de la producción va a salir defectuosa en su, no sé, pues va a tener huecos, va a tener hendiduras, va a tener diferencias de material. Y una de estas es de las posibilidades que la densidad no sea la misma en toda la longitud. Y así se van analizando los problemas de lo que se va a elaborar. Por eso que aquí se hacen los ajustes, ¿ya? Entonces aquí seguramente va a haber que mejorar la densidad del material, o a lo mejor la máquina está fallando, hay que ajustarla. Entonces estos cálculos son los que hacen la diferencia entre comprar, no sé, una máquina hecha en Alemania y otra hecha en China. ¿Se fijáis? Entonces, claro, uno dice, pero si es lo mismo. Claro, es lo mismo, pero estos cálculos son los que realmente, bueno, nacen allá, pues en Europa, entonces, marcan la diferencia también. claro, te fijas. Entonces es una cosa como estos tipos de análisis son los que se realizan. Bien, pero fíjate, ya, puede ser un alambre. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una lámina? Entonces el centro de masa va de una lámina, ya no depende de X solamente, sino que depende de X e Y.
Porque, por ejemplo, si usted tiene una lámina y la quiere equilibrar, supongamos que ahí está el centro de masa, ¿no? Por decir algo. Y claro, uno tiende a pensar que tiene que estar en el centro. Bueno, debiese ser, por probabilidad, lo más probable es que sí. ¿Ya? Y yo la quiero equilibrar, ahí está. Pero va a depender del material, de la forma, de su densidad, su peso específico. Entonces, el centro de masa para una lámina vamos a decir homogénea, ¿ya? Para no hacernos problemas. No depende, fíjense, si es homogénea, no depende de la masa, de la misma lámina. Incluso no depende de su densidad. Solo depende vamos a decir, sí, solo depende de la forma de la región en el plano donde esté inscrita esta figura, ¿m? O este cuerpo. Por lo que el problema, más que un problema físico, se transforma en un problema geométrico nomás. ¿M? Si queremos hacer equilibrio con esa lámina, este fulcro, ¿dónde lo vamos a colocar? ¿Ya? Entonces, estoy llegando a la conclusión de que para cuerpos que son de este tipo, ya no va a depender ni de la masa ni de la densidad, sino simplemente de la forma. Si es una forma geométrica cuadrada, rectangular, circunferencial. Un segundito. Entonces, más que nada depende de la forma. Bueno, la forma de la región en el plano, ¿cierto? Así que esto pasa a ser un problema de tipo geométrico. Y bueno, como pasa a ser un problema de tipo geométrico, aquí lo que vamos a calcular ya no se va a llamar centro de masa. Sino que ahora se va a llamar centroide. ¿Ya? Bueno, centroide de una región plana, vamos a decir. Porque se puede calcular otro. Así que el centroide de una región plana, como dijimos anterior, depende tanto de X como de Y, ¿sí? Porque es una región ahora, una superficie X por Y, va a estar dado por la integral entre A y B de X, ¿ya? Por la diferencia de las funciones que den origen a la forma de esta figura. Y dividido por la integral entre A y B, en fondo es lo mismo, momento partido por masa. O que va a ser X por la densidad partido por la densidad. Porque aquí está la X. Aquí abajo va solo la parte de la densidad, que en el fondo
f de x menos g de x. ¿Ya? Ahora, si está dado por el eje, bueno, también por el eje y, ¿cierto? Vamos a tener algo parecido. ¿Mm? Vamos a hacerlo al tiro. En el denominador es lo mismo, entre a y b. Vamos a tener df de x menos g de x. Esto solamente es para en casos donde cómo esté orientada la forma, porque aquí en el numerador cambia. Va a ser la integral entre a y b, pero ya no vamos a tener x factor, sino vamos a decir un medio de quién, de las funciones en diferencia, perdón, esta era g de x, ¿sí? Ahí, pero cada una al cuadrado. Porque aquí se va a tomar en cuenta más la distancia. Por eso cambia un poquito. Ay. Perdona, se me movió esta cosita. Ahí sí. Así que, por ejemplo, encontrar el centroide de la región acotada por vamos a hacer una x cubo, parecía una que hicimos, x cubo e igual raíz de x. Ya. Bueno, como esta cosa va a depender en ambos lados, lo que nosotros vamos a encontrar, mira, lo que nos están pidiendo que encontremos es, eso, pero bueno, aquí tenemos 0, x e y. Tenemos una cúbica y una raíz, ya, una raíz. Vamos a tratar de dar una forma ahí. Y la otra por ahí. Ya. Tenemos una intersección que es necesario encontrar. ¿Ya? Pero lo que a nosotros nos va a importar es encontrar el centroide. El centroide es el centro de masa, pero de una región. De toda esta región. ¿Ya? Y ese centroide, supongamos que está aquí. ¿Ya? Ese centroide va a tener unas coordenadas en X y una coordenada en Y. Por eso que tenemos que calcular X e Y. Centro masa. Tengo que dibujarlo con la rayita arriba. Ahí. Eso, la coordenada en X y la coordenada en Y van a ser las que me den el centroide para la superficie. ¿Ya? Así que calculamos para X. Centro masa en X o centroide. Bueno, que los dos juntos se llaman centroide. Entonces, tenemos la integral. Aquí, bueno, graficando vamos a decir entre 0 y 1, ¿ya? Esta la habíamos hecho, parece. Entre 0 y 1. Como decía la expresión anterior, para x, era x por la diferencia de las funciones. ¿Ya? Entonces, la que está por arriba menos la que está por abajo, ¿cierto? Siempre, digamos, se sigue esa regla, porque como es una región, en el fondo es el área superior menos el área inferior, me va a dar el área encerrada acá. Así que el área superior es raíz de x y el área inferior es x cubo. Así que vamos a tener raíz de x menos x cubo. De x. Y abajito
lo mismo, pero no hacemos la multiplicación por X, porque abajo se acuerdan que es solo la densidad o solo la masa. Arriba es el momento total y abajo es la masa total. Y la masa total o la densidad está dada por la diferencia de ambas. ¿Cierto? O sea, todo esta superficie tiene una densidad que está dada por la diferencia de las áreas de ambas. Ahí está. ¿Mm? Ese en X. Si la pueden hacer por mientras. En Y vamos a tener entonces lo mismo. Recuerden que en el denominador es lo mismo, entre 0 y 1, perdón, de las diferencias de raíz de x menos x cubo de x. Y en el numerador era un medio, la integral entre 0 y 1, ¿de quién? De las, bueno, de las diferencias de ambas, pero ambas al cuadrado. O sea, era raíz de x al cuadrado menos x cubo al cuadrado de x. Ahí. Y ahí podemos calcular el centroide. Entonces pregunta, bueno, ¿cuánto nos da acá? A ver. Bueno, esta x multiplica la raíz de x y esta x multiplica x cubo, así que nos quedan dos integrales entre 0 y 1 separadas por un signo menos. Y acá nos quedan las dos integrales separadas por el signo menos inmediatamente. Aquí se repite el mismo valor de acá. Ambos denominadores nos tienen que dar lo mismo. Tanto en x como en y. Solo los numeradores van a cambiar un poquito. Este numerador de acá incluso es suma por diferencia. Diferencia cuadrada. O sea, nos va a quedar un medio, la integral entre 0 y 1 de raíz de x menos x cubo y raíz de x más x cubo. ¿Cierto? Por ahí. Lo bueno es que están en raíces y se puede... Bueno, que no era necesario. Podían haberlo separado al tiro nomás. No era necesario haber hecho eso que hice yo. Pero se puede hacer rápido. Lo importante es que el valor que se obtenga acá, ahí, y el valor que vamos a obtener aquí, de esta expresión de aquí, van a ser las coordenadas x e y del centroide. Entonces después usted va nomás y lo ubica. Entonces el centroide tenía esta forma ahí y esta forma así. Y vamos a suponer que estaba ahí. Entonces aquí vamos a tener x, centro de masa en x, centro de masa en y. Entonces encontramos el centroide de una región. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Y lo último, bueno, ya me pasé de la hora del recreo, así que voy a seguir unos, ¿qué hora es? 5:30. ¿A qué hora está? 5 minutos nomás. Porque quiero hablarles de lo último, que sería la esperanza. ¿Me escribieron o levantó la mano? No, era uno gay nomás, profe. Ya. Bueno. ¿Se acuerdan de la esperanza? En probabilidad de una variable aleatoria. ¿Se acuerdan que bueno, siempre se usa si x es una variable aleatoria, ¿cierto?
con distribución de probabilidad, entonces, ¿qué pasa? Que tenían esto, ¿cierto? El X, y acá tenían el P de X igual X. No sé si se acuerdan. Y entonces, por ejemplo, aquí podían tener valores, bueno, la tabla. Un X1, un X2, un Xn. Y entonces aquí tenía una probabilidad 1, una probabilidad 2, una probabilidad P sub n. Entonces, de esto nace la esperanza de X, de la variable aleatoria X. Se le llama E de X, ¿cierto? Y bueno, se conoce como media de X. También se puede escribir como mu, ¿cierto? Así que mu, la media de X o la esperanza, era en el fondo el producto de X1 por P1 más X2 por P2 más Xn por P sub n. ¿Sí? Entonces, como era una suma, se podía hacer una sumatoria. Oye, si todo esto lleva lo mismo, ¿no? Pero a ver, ahí, que se queda pegado. Ahí, se podía hacer una sumatoria. ¿De dónde? De igual 1 hasta n. ¿De quién? De los xi, estos, por los p sub i. Variable, los datos, ¿cierto?, que vamos obteniendo de esta distribución de densidad, de probabilidad. Y como usted sabe, como se sabe, que si usted suma, ¿qué pasa si suma todas las probabilidades de un evento? Debería dar 1. Exactamente, el resultado es 1. El resultado es 1. Entonces, la esperanza va a ser igual al centro de masa. Por eso se le llama media, ¿cierto? Entonces, este centro de masa, que nosotros habíamos dicho que el momento total partido por la masa total, aquí va a ser la sumatoria de igual 1 hasta n de los xi por los p sub i, partido por la sumatoria de igual 1 hasta n de las p sub i. Pero este ya sabemos que da 1. Así que la esperanza matemática, que es el centro de masa, va a ser la sumatoria de igual 1 hasta n de xi por p sub i. ¿Ya? Y entonces eso lo podemos aplicar como hay sumatoria. Adivinen qué es lo que aparece. A ver, un poquito más. Ahí sí. Entonces, como, bueno, no vamos a poner a hacer ejercicios de probabilidad tanto, pero sí lo importante acá es que como hay sumatoria, aparece lo que se llama... ¿Qué pasó? No quiere escribir ahora. Bueno, voy a grabarlo por si acaso. Ahí sí. No, ya se cansó ya. Fue mucho hoy. Ya.
Bueno, vamos a dejarlo hasta acá nomás porque ya no quiere funcionar el lapicito, ¿ya? Y además que ya está en la hora, así que también. Bueno, chiquillos, vamos a dejar de presentar esto. Ya, bueno, como decíamos, el próximo viernes seguramente no nos vemos, así que nos veríamos de vuelta nomás, pues. Y me parece que de vuelta es la prueba, así que sería hasta hoy día nomás. ¿Ya? O sea, lo que entre la prueba, todo lo que hemos pasado hasta hoy día. Sí, pues. Sí. Y sea presencial. O. No. La primera prueba es así en esta modalidad remota. Ah, ya, perfecto. La segunda y la tercera pudiese ser presencial si es que todavía se puede. Ya. ¿Ya? Vale, profe. Ya, jóvenes, que les vaya bien, que pasen felices fiestas. Que les vaya bien, ¿eh? Cuídense, profe. Nos vemos. Igual. Chao, Chao, chao. Chao a profe. todos. Chao, profe, nos vemos. Chao, Chao, cuídense. profe. Chao. Chao, gracias.